antes del recuperatorio? Se lo puedo proponer al ingeniero Díaz. Le Perfecto, paso gracias. si están, si la necesitan, la podemos organizar seguramente. Gracias. Por mi parte, cuando ustedes necesitan consulta teórica, podemos organizar, quizás a través de Lourdes, con la ingeniera se contactan y podemos poner día y hora para tener algunas charlas de consulta. Si lo necesitan, si les parece, bueno, yo estoy a disposición acordando previamente un horario. Sí, porque recordamos la fecha del coloquio sería, La fecha del no tengo acá el sí, calendario en la mano. El 10 de noviembre creo que quedó, profe. 10 de noviembre, sí, eso Claro, estaba el por... coloquio no sé si es la última, debe ser el primer turno de examen el coloquio, o es la última Es clase, la anterior, de la semana anterior al examen. Bien. sí. Va, si mal no tengo unas fechas en mi mente, puedo estar un poco perdida. Ajá. Bueno, Pero sí, tenía el 10 de noviembre en mi mente, así que a ver, ahora no me equivoco. a ver, lo veo. Bueno, no, pues tengo que meter Gabriel. Después, en todo caso, se lo subimos y para que les quede bien claro Sí, para cuándo que es el quede coloquio. claro y también Claro, podemos hacer como el año pasado, que hagan los que quieran rendir el coloquio, llenen un formulario, ya que es opcional. claro. Llenen un formulario si sabemos para organizar los tiempos y demás. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces con la última parte de madera. Vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso, eh, señalando las cuestiones que creo importantes para que ustedes sepan cómo se tienen que manejar con este material tan particular y por ahí tan poco tenido en cuenta desde el punto de vista de estructuras y estructuras importantes, ¿no? Eh, Me interesa muy particularmente este gráfico que en cierta manera nos describe la anisotropía que tiene la madera en su comportamiento, de acuerdo a las distintas tensiones, y su reacción frente a las cargas cuando se les lleva a un nivel de rotura y cómo se lo contempla a través de los factores de seguridad, esas anomalías, esos defectos, entre comillas, que tienen de acuerdo al tipo de solicitación. Dicho de otra forma, en esta gráfica vemos claramente el comportamiento frente a la tracción, paralelo a las fibras, el comportamiento frente a la compresión paralelo a las fibras y el comportamiento frente a la compresión perpendicular a las fibras. A mí me gusta decir que este diagrama donde vemos tensiones en ordenadas y deformaciones específicas en abscisas es prácticamente la ley constitutiva del material. Acá nos estoy diciendo que es heterogéneo porque tiene distintos comportamientos para las distintas tensiones y además también porque se comporta para el mismo estado de tensión o de compresión diferente en la dirección paralela a la dirección perpendicular. Y en tracción directamente perpendicular a la fibra no resiste absolutamente nada y ni siquiera se grafica acá en el diagrama, porque la madera se termina abriendo, ya que no tiene resistencia a tracción perpendicular a las fibras. La otra particularidad es que este diagrama nos representa fielmente que en tracción resiste más que en compresión, tal como lo habíamos comentado. Pero debido a los problemas de fragilidad que aparecen cuando se desarrolla la rotura física, ¿sí? Esa rotura frágil que hay que evitar, es el motivo por el cual se adoptan coeficientes de minoración de las resistencias, ¿sí? O factores de seguridad, tales que la tensión de trabajo a tracción va a resultar menor que la tensión de trabajo a compresión. Las tensiones admisibles a tracción menores que las tensiones admisibles a compresión. Eso es para alejarnos una mayor magnitud de lo que es la rotura física frágil sin aviso previo de la madera. ¿Sí? Eso lo vemos reflejado perfectamente en el diagrama de las tensiones admisibles. En este diagrama de tensiones admisibles vemos, por ejemplo, que para una madera de una cierta calidad, por ejemplo, madera laminada, o sea, la madera laminada en sí ya es una madera
seleccionada porque la hemos obtenido a partir de eliminar de las tablillas de madera dura todas las imperfecciones. La calidad 1 es la mejor calidad, ¿sí? Es seleccionada y además hay una segunda selección que hace a que haya una diferencia entre la calidad 2 y la calidad 1. Para esta calidad 1, si nos fijamos, la tensión admisible en tracción que tomamos es de 105 y en compresión es 110. Es más grande la resistencia en compresión que en tracción, hablando de tensiones admisibles. Esto refleja fielmente ese problema que tiene de la rotura frágil en tracción. Así vemos que en este diagrama, o en esta tabla, está perfectamente discriminado las tensiones admisibles a flexión, a tracción, a compresión, compresión transversal, corte longitudinal y corte transversal a las fibras. Es muy importante tener en cuenta el corte, el comportamiento frente al corte, cómo crece el corte transversal con respecto al corte longitudinal, ¿sí? Esto es una diferencia de comportamiento, ¿sí? Una limitación en las tensiones de corte. Acuérdense que por la reciprocidad de las tensiones tangenciales, en una madera laminada, lo que va a mandar siempre es el corte, es la tensión de corte que menos soporta la madera, que es el corte longitudinal. Entonces, esto es lo que va a determinar su capacidad portante. Este problema se soluciona en cierta medida con la madera compensada, donde tenemos fibras en las dos direcciones. Entonces, la tensión admisible del corte que vamos a trabajar, o con la cual se va a comportar, va a ser esta tensión mayor, porque siempre vamos a tener un corte transversal. Y de acuerdo al espesor y a la cantidad de láminas que tengamos, va a ser su comportamiento frente a la acción del corte. Siempre se va a comportar mucho mejor la madera la compensada que la madera laminada. Estos conceptos sirven como un pequeño repaso de cuáles son los comportamientos y las tensiones con las cuales nosotros vamos a trabajar en la madera, ¿sí? Acá tenemos en madera compensada, ¿sí? Esos valores, cómo se van mejorando. Incluso acá vemos que la tensión admisible al corte, ¿sí? Perpendicular al plano del plano, es decir, que están trabajando, estamos tomando el corte perpendicular a las fibras, toma 18 kilos, el doble de que si lo hacemos trabajar como una losa. Es decir, aprovechamos al máximo la capacidad, se duplica la capacidad frente al corte con respecto al comportamiento si se trabajara como una madera laminada y no como una compensada. Los modos de elasticidad también varían según si son paralelos o perpendiculares a las fibras y según el tipo de madera, ¿sí? Si es madera blanda, fíjense que tomamos 100.000, la madera laminada estructural, paralelo a las fibras, toma un 10% más con respecto a la madera blanda. Es la misma madera, la blanda que la laminada, pero la diferencia es que en la laminada, obviamente hemos mejorado la calidad, por eso aumenta el modo de elasticidad. Y la madera dura tiene un modo de elasticidad aún mayor. Y recuerden también el otro concepto que decíamos que en la madera maciza dura también está afectada por el problema de la rotura frágil y sus tensiones admisibles son iguales o menores aún que la madera laminada estructural. Motivo por el cual yo recomendaba no usar la madera maciza dura, aparte de ser un crimen ecológico natural por utilizar plantas que tienen tantos años, en lugar de usar pinos que tienen un crecimiento mucho más rápido. Además de eso, si tomamos los valores como corresponden, vemos que sus resistencias son menores o iguales que la que tiene la madera maciza. Entonces, no es recomendable para nada usar la madera dura. Solamente podríamos arguir usarla frente a un problema de mantenimiento, ¿sí? Después habíamos visto las uniones clavadas. Habíamos dicho que la unión clavada, cuando la llevábamos a la rotura, al límite, si rompía el clavo rompía por flexión. Se lo voy a preguntar en el coloquio. Y la madera rompe por aplastamiento, o agotan su capacidad portante. El clavo por flexión y la madera por aplastamiento. ¿Sí? Bueno, lo lleva a confusión porque seguimos diciendo que trabaja a una sección de corte, ¿sí? La madera está ejecutando o está generando una especie de corte en el clavo, pero no lo llega a cortar porque antes de cortar el clavo se aplasta. Al aplastarse, el clavo se deforma
forma por flexión. Entonces allí viene un poquito a lo mejor la confusión, ¿correcto? Decimos que la sección del clavo está trabajando, y es cierto, al corte. Puede tener una sección o más secciones dependiendo de la cantidad de madera que estamos clavando. Está trabajando al corte, pero el agotamiento de la unión viene por flexión del clavo y aplastamiento de la madera. Eso les tiene que quedar bien claro conceptualmente, ¿correcto? Esas uniones clavadas, decíamos que pueden trabajar a una sección de corte, a dos si estamos clavando 3 maderos, bueno, a n-1 de la cantidad de madero que estamos uniendo. Y había un valor que denominábamos la penetración S, que era aquella penetración mínima para que esta junta trabajara al 100%. Si esa penetración mínima estaba por debajo de cierto límite, ¿sí? Esta última junta no está trabajando al 100% de la capacidad de clavo, sino a un porcentaje, mientras que las otras juntas sí están trabajando al 100%. ¿Correcto? Es decir que, por ejemplo, para esta unión que estamos clavando 4 maderas, ¿sí? Este clavo superior atraviesa una sección, 2 secciones de corte, 3 secciones de corte. Si la penetración S está por encima del límite que especifica la norma, las 3 secciones trabajan al 100%. Si la sección S está por debajo del límite inferior que especifica la norma, esta sección no trabaja y solamente trabajan 2 secciones de corte. Y si está entre el mínimo y el máximo, ¿sí? Que pide la norma para que trabaje, entonces va a trabajar esta sección a un cierto porcentaje por regla de 3 y estas 2 secciones van a trabajar al 100%. Bueno, todo eso está escrito aquí en las tablas con las formulitas, etc. Eso lo habíamos comentado. En la tabla, esta de tensiones admisibles, que es la que determina la capacidad de la unión clavada por sección de corte y por diámetro de clavo, no me acuerdo si les había aclarado que, por ejemplo, un clavo de 42 por 110 no están en las mismas unidades, ¿sí? Este 42 son 4,2 milímetros de diámetro, y estos 110 son 110 milímetros de largo. O sea que digamos que el diámetro está en décimas de milímetro, y el largo está en milímetros. O sea, es un clavo que tiene 11 centímetros de largo y 4 milímetros de diámetro, 4,2 milímetros de diámetro. La norma nos dice cuál es el espesor que yo puedo clavar con este clavo de madera sin taladro previo. Es decir, maderas que tengan espesores menores de 26 milímetros, las debo taladrar. No los puedo colocar sin taladro previo. ¿Sí? Las maderas por debajo de 26 las tengo que hacer con taladro previo porque si no la madera se va a romper. Las profundidades de penetración mínimas son las que tenemos acá, de acuerdo si es a una sección de corte o más secciones de corte, y la capacidad portante del clavo, que dependía si la madera era madera dura, madera blanda, y si era con taladro o sin taladro previo. ¿Sí? Acá tenemos la capacidad de los clavos con madera dura, siempre va con perforación, porque no podríamos poner el clavo en una madera dura, obviamente. Y en las blandas vemos que aumenta la capacidad portante del clavo. Este clavo de 42 por 110 tiene 62 kilos por sección de corte sin taladro previo, y con taladro previo pasa a 77 kilos. Eso significa que prácticamente aumenta un 10% la capacidad del clavo si hacemos un taladro. Y ahí decíamos cuáles son las ventajas y desventajas. Las ventajas del taladro previo es que aumenta la capacidad portante del clavo. Las desventajas es que estoy cortando las fibras. Y si estamos en tracción, eso funciona como un agujero. Es decir, que tengo que verificar sección neta. Esas básicamente eran los problemas o las diferencias que tenemos entre uniones clavadas con taladro y sin taladro previo. Aquí en las uniones clavadas cabe exactamente el análisis del desgarramiento que se produciría, que estamos generando si nosotros colocamos todos los clavos en la misma línea. Estamos debilitando a lo largo esta sección, con lo cual al colocar los clavos, por la presión que generan, ya que el diámetro del clavo es más grande que el diámetro del agujero si tuviera taladro previo, podría hacer que esto se abra. Los clavos funcionarían como cuñas. Entonces,
en el ideal de que las fibras sean perfectamente paralelas, a los clavos los tenemos que ir colocando en forma desfasada, uno con respecto al otro, para disminuir ese riesgo de que se abra la madera por el efecto cuña, podríamos decir, que generarían los clavos. ¿Sí? Y después tenemos también, como en las uniones abulonadas, las distancias de los clavos referidas al paso entre los mismos, en la, digamos, las distancias máximas y mínimas de ese paso, las distancias a borde cargado, las distancias a borde cargado, etc. A partir de la determinación de la cantidad de clavos que yo necesito en esta unión, que va a depender del espesor de la madera y de la fuerza N y de la capacidad del clavo, entonces, si nosotros determinamos cuál es la capacidad del clavo a partir de la tabla, habiendo adoptado un diámetro, dividiendo la fuerza N por esa capacidad de clavo para la cantidad de secciones de corte que tengamos, obtenemos el número de clavos. Ese número de clavos deben entrar en este espesor de la madera, respetando las distancias a borde cargado. Si la fuerza va en esa dirección, este borde de la madera horizontal es un borde cargado. Y esta primera fila de clavos tiene que estar como mínimo a 5 veces el diámetro del clavo. Luego tenemos el paso entre clavos y tenemos la distancia a borde descargado. A partir de allí, la distancia a borde cargado para esta madera. A partir de allí tenemos que ver si la cantidad de clavos con los pasos y las distancias de los bordes nos da para las dimensiones de las maderas. Suponiendo que no podemos respetar esta distancia, porque la cantidad de clavos son muchas, entonces ¿qué tendremos que hacer? Adoptar un clavo de mayor diámetro y que sigue para disminuir la cantidad de clavos. Y hasta conseguir que tengamos la unión razonablemente resuelta. Este nudo, por ejemplo, que estamos viendo acá en vista, se correspondería con una viga reticulada, donde este es el cordón inferior. A este cordón inferior le colocamos almas de madera compensada que va clavada a este cordón de madera laminado, madera maciza. ¿Sí? Estas maderas compensadas por lo finas que son, ¿sí? Esto no es una madera de sección laminada o una madera maciza, esto es madera compensada. Entonces, esa madera compensada tiene que transmitir esta fuerza, generando una sección reticulada cajón. Bueno, hay mucho para seguir hablando, no los quiero aburrir más de lo que corresponda. Acá tenemos la tabla donde están las distancias entre clavos, en la dirección paralela a la fuerza, sin perforación, con perforación, paso de distancia borde cargado, etc. ¿Sí? De aquí nosotros obtendríamos la geometría de la ubicación de los clavos en la unión que estamos proyectando. La unión con pernos y bulones tienen un trabajo similar al de los clavos, habíamos dicho. Los pasadores fallan por flexión y la madera falla por aplastamiento. Y trabajan las secciones, como decimos, a corte. De nuevo, tenemos que respetar las distancias a bordes cargados, descargados, etcétera, paso entre clavos en las dos direcciones, dirección de la fuerza y dirección paralela a la fuerza, perpendicular a la fuerza, perdón, y son distintos los valores según sean bulones o según sean pernos. Y aquí, con más razón que con los clavos, tenemos que tener muy en cuenta el problema de la sección neta para los elementos traccionados. Los clavos, los bulones, si ustedes se fijan, se colocan alineados. ¿Por qué? Porque van con taladro previo, ¿sí? Y fundamentalmente no ejercen presión sobre la madera porque el diámetro del bulón es más chico que el diámetro del agujero. En cambio, los pernos, que son como si fueran clavos sin cabeza que van a presión, los colocamos desfasados para evitar ese efecto cuña que decíamos hace un rato, no entrar entre medio de las mismas fibras y haga que la madera se abra, porque la madera no tiene resistencia a tracción en la dirección perpendicular a las fibras. Y lo que nosotros estamos generando cuando clavamos la madera es, al ser el diámetro del clavo, y en este caso del perno, más chico que el diámetro del agujero, es una presión que equivale a una tracción abriendo la madera en esa dirección. Cualquier duda, por favor, me interrumpen si no entienden. Bueno, la capacidad portante de los pernos dependía, por un lado, del aplastamiento de la madera. ¿Qué se aplasta? Se aplasta un área rectangular, que es este valor
A, que es el espesor de la madera, por el diámetro del clavo. Y esta es la tensión admisible del aplastamiento. Este valor A, como hacíamos en metálica, es el menor espesor del paquete de madera que estoy uniendo, para obtener el N admisible de una dirección o de la otra dirección. Pero el valor máximo del esfuerzo admisible en la unión es A por D cuadrado. O sea, la carga que puede transmitir por aplastamiento tiene que ser menor o igual a este valor determinado por la flexión del pasado. En definitiva, el menor de estos dos valores es el que manda. Esos valores se obtienen a partir de esta tabla, donde vamos a encontrar las tensiones admisibles al aplastamiento, ¿sí? Y los valores A que tienen en cuenta el problema de flexión del pasador. Esto ya sea para bulones o para pernos. Y vamos a entrar ahora sí en lo que no vimos la semana pasada, que es el comportamiento frente a la flexión de las secciones compuestas de madera. Denominamos a una sección compuesta cuando está armada con escuadrillas que se vinculan entre sí con distintos medios de unión. Es decir, por ejemplo, nosotros armamos una sección doble T, por ejemplo, con 3 escuadrillas macizas, 3 secciones macizas de madera, que las vamos a vincular para que trabajen en conjunto mediante encolado, mediante clavos, mediante bulones, mediante pernos, ¿sí? Conectores también. Eso va a hacer que esta sección frente a la flexión se comporte de distintas maneras según el medio de unión. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, esa unión fuera encolada, se comportaría como se comporta una sección doble T armada con 3 placas de acero soldadas entre sí. Decimos que la unión encolada no rompe, sino que rompe la madera en el entorno de la unión encolada. En ese caso, esto se comportaría como una sección simple. Pero, si la vinculación la hacemos mediante uniones clavadas, por ejemplo, que es lo más simple de ver, de percibir, si la unión es clavada, cuando se deforma la sección, vamos a encontrarnos con que las fibras que están acá en la zona de contacto entre el ala y el alma, las fibras del ala, ¿sí?, se van a deformar un poco menos que las fibras del alma por la flexibilidad de la unión. Si nosotros graficáramos el diagrama de deformaciones específicas que nos representa a partir de la vertical, que es la posición inicial de la sección, cuando se flexa por el momento que la solicita, al girar la sección, las deformaciones de una sección simple es una línea, un segmento, la sección pasa de esta posición, gira un ángulo θ y pasa a la posición rotada. Pero en esta situación donde esta unión no es infinitamente rígida, decimos que la fibra del alma va a tener una deformación epsilon S, donde S significa el alma, ¿sí? Y la fibra del ala que está en contacto con el alma se va a deformar un poquito menos porque no se transmite perfectamente, la tensión de corte por la deformación de aplastamiento de la madera, la deformación del clavo, que es muy pequeña, pero que la suma incide, entonces hace que esa fibra inferior del ala se deforme un poquito menos. ¿Esto qué trae como resultado? Que el diagrama de tensiones sabemos que es igual al de deformaciones específicas, cambiado de escala a través del módulo elasticidad. Es decir, que si yo al epsilon 1, la deformación específica en la fibra del borde del ala, la multiplico por el módulo elasticidad longitudinal, voy a obtener el sigma 1, ¿sí?, que es el mismo valor que obtengo a partir de la expresión de Navier. Si a la deformación que tengo en la fibra superior del alma, epsilon S, la multiplico por el módulo elasticidad, obtengo sigma S, que es este valor que estoy marcando acá, ¿sí?, que es más grande que el valor que tengo, ¿sí?, en la tensión de la fibra inferior del ala, que es esta magnitud que está aquí. ¿Cuánto va a valer esa tensión? Si conociéramos nosotros las magnitudes de la deformación específica, sería la deformación específica
esta de la entalladura, que es de la fibra inferior del ala, multiplicado por el módulo de elasticidad, nos va a dar esta tensión, acá en el cuello del ala, que es menor que sigma 1 y que es menor que sigma S. Y la otra tensión característica es la tensión en el eje de gravedad del cordón traccionado. La norma nos va a pedir que nosotros verifiquemos sigma 1, la tensión en el borde del ala comprimida, sigma S, la tensión en el borde del alma comprimida, y sigma 0,1, que es la tensión en el cordón, en el eje de gravedad del cordón traccionado o del ala traccionada. Son los tres parámetros que nosotros, las tres tensiones que debemos verificar, que son distintas entre ellas, pero no sé cuál es la más grande. Según la expresión que nosotros tenemos de flexión para calcular la tensión normal debido a un momento flector, esa tensión era directamente proporcional al momento, inversamente proporcional al momento de inercia y directamente proporcional a la distancia de la fibra más alejada. ¿Correcto? Este momento de inercia tiene un símbolo W. ¿Qué significa? Le vamos a llamar el momento de inercia efectivo de la sección, el que efectivamente tiene la sección. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el momento de inercia mecánico de la sección sería si estos estuviesen colados. Es el mismo concepto que analizamos en las columnas armadas grupo 2, 4 y 5, que en lugar de trabajar con el momento de inercia efectivo, trabajamos con la delta efectiva modificada. Acá, ¿qué hacemos? Corregimos este momento de inercia mecánico y obtenemos este momento de inercia efectivo, ¿sí? Ese JS no tendría que estar allí, porque el momento de inercia dividido la altura sobre 2 es el módulo resistente. De esta forma, nosotros ¿qué estamos obteniendo? El momento flector que actúa en la sección, dividido el momento de inercia efectivo, por HS sobre 2, que es HS, HS es la altura del alma, dividido 2 es la tensión acá, en el borde del alma. Esto es sigma S. ¿Sí? Es este valor, que si nosotros conociéramos epsilon S, sería igual a epsilon S multiplicado por el módulo de elasticidad. ¿Está bien? Sigma 1, que es la tensión en el borde del ala comprimida, la tensión externa, la máxima del ala. ¿A qué es igual? Es igual al momento dividido el módulo resistente, perdón, el momento de inercia efectiva de la sección, multiplicado por ¿quién? Normalmente, para una sección simple, sería por la distancia que hay desde el eje de gravedad del alma, hasta el borde del ala. ¿Esa distancia cuánto vale? Vale HS sobre 2 más H1. Ahora, si denominamos A1 a la distancia que hay del centro de gravedad de la sección al centro de gravedad del ala, esta distancia va a ser A1 más H1 sobre 2. Esa sería la distancia que nosotros deberíamos tomar si fuera una sección simple. Pero como esta sección tiene un problema de flexibilidad acá en la unión, entonces vamos a afectar por un factor gamma al valor A1, ¿sí? Gamma es un factor que tiene en cuenta la flexibilidad de la unión. ¿A quién afecta el gamma como regla mnemotécnica? A la distancia que la comprende a la unión flexible, es decir, A1, que abarca la zona donde está la unión flexible, va afectado por gamma. Y a esto le sumamos la mitad del espesor del ala. Es decir, tengo la distancia A1 más H1 sobre 2, es la mitad de la altura de la viga. Y afectamos por gamma al término A1 para tener en cuenta la flexibilidad de la unión. F1 sobre F1 neto y J1 sobre J1 neto son áreas y momentos de inercia del ala bruta, y si es el ala traccionada, sería el término correspondiente a la sección neta. Ya vamos a ver cómo calculamos el J efectivo y calculamos el factor gamma. Y la tensión en el eje de gravedad de la ala traccionada, que va a ser el momento sobre el momento de inercia, multiplicado por la distancia que hay, que vale A1, afectada por este factor gamma. Estas tres expresiones son válidas para las distintas formas en que podemos llegar a armar esta sección compuesta. Esta es la sección compuesta con el alma que queda
por debajo y por encima, es decir, por dentro de las alas, con los correspondientes diagramas. Aquí tenemos una sección doble T, pero donde el alma es pasante y llega hasta el borde del ala. Esta sección se comporta de una forma parecida, pero distinta a esta. Conceptualmente el funcionamiento es el mismo, pero desde el punto de vista tensional vamos a ver que si la otra se comporta mejor. Estos diagramas de tensiones que nosotros vemos acá en un plano, ¿sí? Es haciendo un corte que contenga al alma. Ahora, si yo hiciese un corte que contuviera solamente al ala y por fuera del alma, toda esta parte central no estaría y nos quedarían los dos diagramas de tensiones del ala. Es decir, integrando toda esta área en esta superficie del diagrama, obtendríamos el volumen del diagrama de tensiones. ¿Está bien? Si yo hago ese mismo análisis para esta sección, ¿qué va a pasar? El ala tiene este diagrama de tensiones donde ustedes pueden ver que sigma S es la tensión acá en el borde del ala. Ahora va a resultar que esa tensión en el borde del alma, que coincide con la distancia en el borde del ala, ese valor sigma S va a ser más grande que la tensión sigma 1 que tiene el borde del ala, que está a la misma distancia. ¿Por qué? Por el retardo que tenemos debido a la flexibilidad de la unión entre el cordón del ala y el alma de la viga. Esa flexibilidad de la unión hace que aquí aparezca el factor gamma. Siguen siendo, para el cálculo de sigma S, sigma 1 y sigma 0,1, válidas las mismas fórmulas que vimos recién. Es decir, estas fórmulas siguen siendo válidas para calcular sigma S, sigma 1 en esta forma seccional. Y para saber si ustedes me han entendido lo que yo les he explicado, ahora hago un análisis conceptual y voy a explicar por qué esta sección, con esta parte de la sección que acá pertenece al ala, y acá esta parte, perdón, repito, esta parte de la sección, esta parte de área de la sección, ¿sí? Que pertenece al alma, en esta tipología, acá, esta parte del área de la sección pertenece al ala. Entonces, como acá esta área pertenece al ala, estas tensiones son menores que las tensiones que soporta el alma. Si venimos a esta gráfica, las tensiones que actúan en el ala son estas que estoy marcando con el cursor, ¿sí? Este diagrama menor de tensiones. Y las tensiones que toma esta partecita del alma son estas que están envolventes, que son mayores a las que tiene el ala. Entonces, ¿yo qué les puedo decir como resultado? Que el delta sigma que tengo entre sigma S y sigma 1 acá en esta fibra, y que va a ser el mismo delta sigma que tengo para cada una de todas las fibras, porque esto se mantiene paralelo, este delta sigma, multiplicado por esta área, me va a dar una fuerza que va a estar aquí en el centro de gravedad de este área, del ala, digamos, del alma que se superpone con el ala, que por el brazo de palanca, 2A1, me da un delta M, que es el delta M que va a tomar esta sección más que esta otra, simplemente porque aquí, a esta superficie, coincidente con la de la otra sección, estamos trabajando a una tensión menor. O sea, este diagramita que aquí no está es el delta sigma que aparece cuando yo al alma, perdón, la hago pasante en el ala. No sé si me expliqué. Pero, resumiendo, esta sección va a tomar, o va a tener capacidad para tomar un momento más grande que esta. Esa diferencia entre el momento de aquella sección y el delta es delta M. Y es igual al producto de las tensiones, la diferencia de tensiones delta sigma entre sigma S y sigma 1 multiplicado por este área y por este brazo de palanca 2 veces A1. Ese es el delta M que toma adicional o que resiste adicional esta sección con respecto a la anterior, perdón, si las dimensiones geométricas son todas las mismas. ¿Está claro? Sí, profe, quedó claro. Ahí con los gráficos es más fácil de darse cuenta. ¿Qué son esos parámetros que yo les decía? Momento de inercia efectivo, gamma, etc. Bueno, gamma
decimos que es un factor que es igual a 1 sobre 1 más K. Gamma está midiendo la flexibilidad o la rigidez, uno es la inversa del otro, de la unión. Gamma depende de quién, de K. K de quién depende. K depende de pi por el módulo de elasticidad de la madera paralelo a las fibras, por F1, al tener el subíndice 1 me está indicando que es el área de un cordón, por E', donde E' es igual al paso dividido el número de fila de los pasadores, dividido la luz de flexión al cuadrado y dividido C, donde C es el módulo de desplazamiento. ¿Está bien? Vamos a ver qué es C. C está expresado en kilogramos sobre centímetros, esto es centímetros cúbicos. ¿Por qué es por centímetro cúbico? Porque C es la tensión de corte que yo necesito en kilos por centímetro cuadrado para generar un desplazamiento unitario de la sección. ¿Sí? Ese es el factor C, módulo de desplazamiento. Ese módulo de desplazamiento, si nos venimos acá a la última fila, ¿qué me dice? Que cuando la unión es encolada, el factor C, que es la rigidez de la unión, es infinito. Para ir entrando en tema, si yo vengo a esta expresión de K, cualquiera sean todos estos valores, si C es infinito, si la unión es encolada, si C es infinito, cualquier valor dividido en infinito, ¿cuánto me da? 0. Si K es 0, vengo a esta expresión, ¿cuánto vale gamma? Gamma vale 1. Si gamma vale 1, ¿qué va a pasar? Si gamma vale 1, el momento de inercia efectivo se hace igual al momento de inercia mecánico, porque gamma vale 1. O sea que ahí estamos viendo cómo se comporta la sección encolada exactamente igual que la sección maciza, porque el momento de inercia efectivo es igual al momento de inercia mecánico. Este factor gamma obviamente va a ser un valor igual o menor que 1. No puede ser más grande que 1, porque yo no puedo tener una sección efectiva más grande que la sección que... Perdón, no puedo tener un momento de inercia efectivo mayor que el momento de inercia mecánico que tiene la sección. Va a ser igual si la unión es infinitamente rígida, es decir, si el gamma vale 1, y si la unión no es infinitamente rígida, este factor K va a ser un valor mucho, digamos, menor a infinito, va a ser un valor discreto, entonces este gamma nos va a dar un valor comprendido entre 0 y 1. Suponiendo que la unión no existiera la unión, ¿sí? No hubiese ningún elemento de vinculación, el C valdría 0, porque con 0 kilos por centímetro cuadrado se desplaza una sección con respecto a la otra. Si este valor vale 0, ¿cuánto vale el K? El K vale infinito. Si K vale infinito, ¿cuánto vale gamma? El gamma vale 0. Si el gamma vale 0, desaparece el término de Steiner y el momento de inercia es la suma de los momentos de inercia propios de cada sección. Es decir, cada sección trabaja independiente de la otra. No estoy consiguiendo un trabajo en conjunto. Son secciones simples que están simplemente adosadas y cada uno trabaja por su cuenta. Para que empiecen a trabajar, este término de Steiner tiene que empezar a tomar valor. ¿Sí? Y el valor es proporcional al área por la separación al cuadrado entre centros de gravedad. ¿Sí? Y según el medio de unión aparecerá este factor gamma. O sea que C es el módulo de desplazamiento. Ese C, si nosotros nos fijamos, para esta doble T que vimos al comienzo y esta otra doble T donde el alma es pasante, si las fórmulas son todas las mismas, ¿dónde está contemplado la diferencia de comportamiento entre una y otra? Muy simple. Está reflejado acá. Para una sección doble T de este tipo, conjuntas a una sección de corte, el módulo C vale 600. Para una sección doble T con el alma pasante que están clavadas así de costado, el módulo pasa a valer 900. O sea, para esta sección el módulo es más grande. ¿Qué significa? Si el módulo es más grande, el K es más chico. Si el K es más chico, el gamma es más grande. Si el gamma es más grande, el momento de inercia efectivo es mayor.
Es decir, que el momento de inercia efectivo que vamos a tener para esta sección, de igual geometría que esta sección, va a ser más grande. ¿Sí? O sea, va a estar más cerca de la realidad, va a tener un mejor comportamiento esta sección que esta. La sección cajón, ¿sí?, se va a comportar exactamente igual con respecto al eje X que esta sección doble T, con el alma que llega hasta el ala. Y con respecto al eje Y, se va a comportar exactamente igual que esta sección con respecto al eje X. Por eso, si ustedes se fijan, con respecto al eje Y, el factor vale 600, igual que acá. Y con respecto al eje Y, el factor vale 900, igual que acá, ¿sí?, para clavos a una sección de corte. O sea, según cuál sea el eje, se iguala con una o se iguala con la otra. Bien. Estos factores de C son los que van a incidir para las uniones clavadas en los valores de K. Otro término que tiene incidencia es el E'. Este E' es E sobre N. E sobre N es, acá lo estoy diciendo, E' es E sobre N. E es el paso entre clavos, y N es el número de filas de clavos. ¿Correcto? ¿Cómo funciona este valor de E'? ¿Qué nos conviene? ¿Que sea grande o que sea chico? Arrancamos de nuevo por acá. Para que este gamma sea lo más grande posible, el K tiene que ser lo más chico posible. Para que el K sea lo más chico posible, el C tiene que ser lo más grande. Y el E' tiene que ser lo más chico posible. Para que E' sea lo más chico posible, ¿de quién depende? Del paso E y del número de filas. ¿Y el paso y el número de filas de quién depende? Si yo pongo 5 clavos que resisten lo mismo que todos estos clavos, obviamente que aquel E' va a ser mucho más chico que este. ¿Por qué? Porque al poner más clavos, estoy haciendo más grande el número de filas. E incluso al poner más clavos, a lo mejor puedo achicar la separación E. O sea que estoy haciendo más chico el E'. Es decir, que muchos clavos, como habíamos visto antes, trabajan mejor que pocos clavos grandes. Muchos clavos finos trabajan mejor que muchos clavos gruesos. Acá queda reflejado también en este prima. El otro tema importante es no confundir. F1 es el área, y acá nos dice, F1 es el área del ala. F1 es el área del ala. F1 acá me pone, y este es el problema de confusión. F1 puedo tomar un cordón o puedo tomar 2 cordones, pero el F1 va asociado con el E'. Entonces, ¿yo qué digo como regla para no confundirme? Digo que F1 es el área, ¿sí?, del ala que estoy uniendo con E y con N. Es decir que el área que yo estoy clavando con N clavos y N filas, esa es el área que yo tengo que tomar para F1. No puedo, por ejemplo, lo digo de esta manera, no puedo tomar los 4 cordones como F1 y considerar solamente las filas y los clavos que están clavando un cordón. O no puedo tomar 2 cordones como área y tomar solamente los clavos que están clavando un cordón. No. Si tomo los 2 cordones, tomo el doble de número de filas y el doble de número de clavos. Si tomo un solo cordón, tomo el número de filas y el número de clavos que clavan un cordón. De tal forma que yo lo tome como lo tome. Si tomo un cordón, tomo una cantidad de filas. Si tomo 2 cordones, tomo el doble de cantidad de filas. Es decir, el producto F1 por E' me va a dar siempre lo mismo. Si yo tomo un cordón, 2 cordones o 4 cordones, si mantengo ese concepto, ese producto me va a dar siempre lo mismo. ¿Está claro? Espero no haberles hecho mucho lío. Entonces, este factor K, ¿qué me está diciendo? Que necesito ver qué sección es la que tiene el mayor módulo de desplazamiento, esa es la que me conviene, y el E' me está diciendo que desde el punto de vista de la unión con pasadores, me conviene colocar la mayor cantidad posible para tener el menor paso con el mayor número de filas. Entonces, con ese diseño determino K, obtengo gamma, venimos aquí y obtenemos cuánto vale el momento de inercia efectivo. Con este momento de inercia efectivo y con este gamma, vamos a las fórmulas que vimos al comienzo, que son las que nos permiten calcular cuánto valen las tensiones normales, ¿sí?, tanto
en la fibra más comprimida del ala, tanto en la fibra más comprimida del alma, como en el eje del cordón traccionado. ¿Correcto? No sé si tienen preguntas. Lourdes creo que está desconectada porque se había quedado sin luz. Así que si tienen preguntas, por favor, encienden el micrófono y me la hacen. Bueno, cuando nosotros verificábamos, no sé si ustedes recuerdan, en refuerzos de vigas metálicas, para dimensionar los medios de unión, los pasadores, y saber qué esfuerzo teníamos que transmitir, calculábamos cuánto valía la tensión máxima acá en el cuello, ¿sí? A partir de conocer cuánto es la tensión de corte que actúa en un centímetro, en un centímetro de ala, ¿sí? En un centímetro cuadrado de superficie acá entre ala y alma, ¿cómo lo obteníamos? Esa fuerza en un centímetro la multiplicamos por el ancho y nos daba el TW. TW es la fuerza de corte que hay por centímetro de largo, ¿eh? Centímetro de largo de la unión a la alma. Eso es el TW. Si nosotros reemplazamos, podemos obtener cuánto es el TW máximo que podemos transmitir a partir del corte, de la penetración y del factor gamma de acuerdo al tipo de sección que estamos utilizando. En esta perspectiva, viene bien esto que nos sirve, más que para madera, nos sirve para metálicas. Si nosotros sacamos el ala, vemos que acá en un centímetro cuadrado hay un tau, que lo calculamos por Jurasky, ¿sí? En definitiva, nos vamos a hacer independientes de Jurasky cuando a este tau nosotros nos multiplicamos por el ancho B y nos da la fuerza esta TW por unidad de longitud. Es decir, es la tensión de corte que actúa en un centímetro de longitud por el espesor del ala, nos da cuánto vale esa fuerza de corte por centímetro de largo. ¿Sí? Lo podemos calcular perfectamente. Y a partir de esa expresión, en función de la zona de influencia, es decir, el paso que tengo entre clavos, que es E, ¿qué me va a definir? Que la mitad de esta zona de influencia, todo este corte, va a venir a este clavo. Y la mitad de esta zona de influencia también. Es decir, que si nosotros multiplicamos el TW por el paso, nos va a dar la fuerza que tiene que tomar un clavo. TW por el paso nos da la fuerza que tiene que tomar el clavo. ¿Sí? Ese clavo, en función de la capacidad que tiene y de la fuerza que tenemos que transmitir, vamos a obtener cuánto es el número de clavos que tenemos que poner. O bien el paso, o bien la fila. O sea, de acuerdo a cuál sea el elemento que nosotros vamos fijando, podemos a partir de allí ir despejando la cantidad de clavos que van en esa unión. ¿Sí? Nosotros aquí habíamos hablado anteriormente del paso y del número de filas, pero ¿de dónde sale el paso y el número de filas? Sale del dimensionado de los clavos. Nosotros habíamos dicho cómo determinamos la capacidad de un clavo. Perfecto, tengo la capacidad que resiste un clavo, ¿sí? Tengo el esfuerzo que está solicitando el clavo. O sea, a partir de ahí obtengo el número de filas. Esta es la fuerza, ¿sí?, por centímetro, que multiplicado por la separación entre clavos me da la fuerza que tiene que tomar un clavo. ¿Sí? Esa fuerza que tiene que tomar un clavo, lo comparo con el esfuerzo que puede soportar el clavo y a partir de allí determino el número de filas. O bien, si adopto el número de filas, obtengo cuál es el esfuerzo que tiene que tomar el clavo y apoyo a la tabla y saco la dimensión. En definitiva, tenemos un par de incógnitas, fijamos una y despejamos la otra. Pero estas son las expresiones de la resistencia de materiales que nos permiten resolver este problema, que es el flujo de corte para un pasador, ¿sí?, o para una soldadura discreta, que es lo que vimos en la parte de metálicas cuando estudiamos platabanda de refuerzo. Con estos jóvenes completaríamos lo que es la parte de maderas y por ende completamos las clases teóricas de lo que tenemos dentro del programa del curso.
No sé si tienen alguna pregunta, pero habríamos terminado el año lectivo en lo que hace la parte teórica. Faltaría la parte práctica, las evaluaciones parciales, luego el coloquio y ahí la aprobación definitiva de la materia. Si tienen alguna pregunta sobre la clase, me pueden consultar. Si no, damos por terminada la clase. Si tienen alguna otra pregunta sobre otros temas, también me pueden preguntar. Acá estoy a disposición. Y si no, bueno, los libero y nos estaremos viendo en consulta o en los coloquios. Profe, ¿podría Sí, explicar la modalidad del coloquio? la modalidad de coloquio es muy simple. Para el coloquio, tanto presencial como aquí por Zoom, ustedes eligen de 20 números, eligen uno. Yo previamente preparo, porque no me gusta a mí elegir los temas, preparo 20 temarios con 2 temas cada uno. Y bueno, es al azar esos 2 temas que le tocan, eligen uno, lo desarrollan para empezar y después vemos el otro. En cómo es el desarrollo, muy simple, ustedes tienen que exponer, explicar el tema que les toca. En la medida en que van exponiendo, a lo mejor yo seguramente les voy a ir haciendo algunas preguntas para ir orientando un poco la exposición, para ver si lo entienden, si lo dominan, si lo saben, si lo estudiaron. Y bueno, es una charla sobre un determinado tema. Ni más ni menos que las charlas que yo le doy en clase y las que ustedes tienen que hacer para explicar que lo han comprendido y que lo dominan. ¿Está bien? No cometan el error, no cometan el error, porque hay muchos que dicen, no, voy a exponer primero el tema que estoy más flojo, total el profe que estoy flojo no me va a correr, no me va a aplazar, me va a pasar al segundo y en el segundo ahí cierro dando un muy buen tema. No, yo si un tema no lo saben, hasta luego compañeros, o sea, un tema equivale al 50% de la materia. Si no saben el 50% de la materia, no están en condiciones de aprobarla. Entonces, es fundamental, aparte, es una materia que se presta para que cualquier tema que les toque, yo les puedo hacer preguntas de todos los temas. O sea, si quiero, a partir de flexión, de comprensión, de la atracción misma, lo puedo pasar por toda la materia. No lo hago, no tengo necesidad de hacerlo, pero es importante que ustedes estudien todos los temas, estudien todos los temas. Por ahí hay algunos que vienen, profe, no, ese tema no lo estudié. Me dan ganas de, ¿cómo pueden venir a rendir una materia de 6º año de aplicación sin estudiar todos los temas? O sea, le están robando a la facultad, le están robando a sus clientes, es una falta de ética total. O sea, ¿qué clase de profesionales van a ser si van a rendir una materia de aplicación? No digo metálica, van a rendir hormigón, van a rendir hidráulica, vías, lo que ustedes quieran de las materias de aplicación. No justifico que el otro lo tenga que hacer, aclaro, pero en esta es imperdonable, si es lo que ustedes van a ejercer como profesionales. Entonces no es admisible, aparte son profesionales, no pueden venir sin estudiar todos los temas. En teoría, el examen debería ser para separar a los alumnos súper brillantes de los buenos. Para eso debería ser el examen. No tendría que haber nadie aplazado. Porque el examen cuando viene a rendir tiene que venir sabiendo todos los temas, entendiendo todos los temas. Para eso están las consultas, están las explicaciones, están los teóricos, están los prácticos, está todo. Pero lamentablemente ustedes llegan a esta altura y se encuentran con que no han aprendido, a pesar de que han aprobado varias materias, puntualmente estática, resistencia de materiales, que es lo que nosotros usamos. No sé si soy claro. O sea, el problema no es aprobar una materia. Sí, metálica la aprueban, listo. Y después cuando van a trabajar, ¿qué van a hacer? Y vuelvo a lo de siempre. El título los habilita para que hagan estructuras metálicas, estructura de hormigón, vías, etcétera, etcétera, etcétera. Están habilitados. Tienen la capacidad y muchos, yo estoy habilitado, me pongo como ejemplo, yo estoy habilitado para hacer todo lo que se construye de cemento y hierro sobre la faz de la Tierra. ¿Sí? Estoy habilitado. ¿Estoy capacitado? No. De casualidad que estoy habilitado como para hacer, o capacitado, perdón, para hacer un poco de estructuras metálicas, un poco de hormigón, un poco de obras de arquitectura y punto. O sea, no puedo estar habilitado para hacer, no sé, vías.
ferrocarriles, autopistas, puentes. Si yo no estudié eso, no estoy habilitado para eso. No, perdón, no estoy capacitado, sí estoy habilitado. No sé si me explico la diferencia. En los países serios desarrollados, ustedes se reciben y el título no los habilita. Entonces, si el título no los habilitara, yo podría ser menos consciente y bueno, están flojos, pero los apruebo total. Para ir a obtener el título, la habilitación, ¿sí? Van a tener que ponerse a estudiar, si no, no les van a dar la matrícula para que hagan estructuras metálicas, por ejemplo. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros tenemos, que la facultad los habilita. Y para estar habilitado tiene que estar capacitado. Y a nosotros nos toca ser el jurado que determina si ustedes están capacitados o no para ejercer la partecita de la profesión, que son las estructuras metálicas. A los de hormigón le toca lo mismo en hormigón, a los de hidráulica lo mismo en hidráulica, y así con todas las materias. Entonces, corre por cuenta de ustedes hasta dónde aprenden y hasta dónde no aprenden. Y por ahí las sorpresas se las llevan una vez que se reciben. ¿Sí? Yo les pregunto mucho de ustedes, ¿cómo se hace la mezcla para sentar ladrillos? ¿Cómo se hace la mezcla para revocar? ¿Cómo hacen un hormigón en obra? Una dosificación rápida para un hormigón en obra. ¿Cómo la hacen? ¿Sí? ¿Cómo sacan niveles? ¿Cómo replantean una obra? ¿Cómo hacen las escuadras? Pero un montón de cosas que son sonceras, pero que a lo mejor no se acuerdan, no las entendieron, no las aprendieron, y yo lo veo rutinariamente en las obras. ¿Sí? Cosas que me agarran la cabeza. ¿Cómo puede ser que han sido alumnos míos, me los encuentro en las obras, me los cruzo? No porque me parezca ofensivo, descabellado, no, me dan cosas, me da lástima. ¿Cómo puede ser que no sepa esto, por Dios? ¿Cómo puede ser que no hayan aprendido esto? No sé si me explico. Y tengo millones de ejemplos para darles de lo que veo. Eh, es muy triste, Bueno, muy profe. lamentable. No, Sí, no sí, lo se tomen entiende. no lo tomen como un reto, tómenlo como un consejo, chicos, porque esto es muy simple. Está todo bien hasta que pasa algo. Cuando pasa algo, a alguien le tiene que cortar la cabeza. Es así de simple y de sencillo. ¿Sí? Y al que le van a cortar la cabeza es el que puso el gancho. ¿Me explico? Entonces nosotros los ingenieros firmamos y somos responsables por lo que hacemos. Entonces son consejos de profesional, de colega. Ustedes tienen que trabajar, tienen que comer, hay que mantener la familia, hay que vivir, etcétera. Entonces, sean inteligentes, sean honestos e inteligentes. ¿Sí? Si les sale un trabajo y no están en condiciones de hacerlo, no se pongan a hacerlo por una cuestión económica. No, no, tampoco lo pierdan. Busquen un socio profesional que esté en condiciones y vean si asociándose ustedes tienen dos beneficios. No van a ganar todo el 100%, ganarán el 50%, pero van a ganar la experiencia y el conocimiento que que ese profesional que está en ejercicio les puede transmitir. ¿Está bien? Entonces, sean honestos, por favor, en el ejercicio profesional, honestos con ustedes mismos, porque si no, después bueno, pueden tener serios problemas. Bueno, jóvenes, cualquier cosa que necesiten, por favor, coordinan con Lourdes, nos ponemos de acuerdo y vamos poniendo toda la semana o semana de por medio, un día, con unos horarios para estar 1 hora, 2 horas ahí en consulta, no tengo ningún problema. Yo no pongo horario de consulta porque no viene nunca el horario de consulta. Antes era en la facultad, ahora es más fácil. Hoy di consulta en la Nacional, sentado en una estación de servicio y ahí entré, abrí y bueno, hicimos la consulta de esa manera. Entonces no tengo ningún problema en hacer consulta con ustedes también, siempre y cuando quieran las consultas. Si no la quieren, no tiene sentido que ponga un horario de consulta si no va nadie. No sé si me explico. Así que cuenten conmigo para las consultas, simplemente cuestión de coordinarlos. Jóvenes, si tienen preguntas, acá estoy, si no, los libero. Profe, yo tengo una duda. Sí, sí, pregunta. Yo tengo una duda de un tema, digamos, medio práctico, pero también teórico. Cuando nosotros tenemos una columna del grupo Sí, 4, una columna armada, que está sí, sometida, digamos, a flexión y también a compresión. correcto. Primero nosotros verificamos, digamos, si los cordones son esbeltos o no, y después pasamos a los elementos en sí, a verificarlos según con las tablas. Sí, Mi pregunta es, ¿por qué por ahí en ese caso que la columna está flexionada, trabajamos con la tabla
de elementos comprimidos y no con la tabla de elementos comprimidos por miembros flexados. A No ver, sé si me explico. más o menos. Vamos a ver si yo te entendí y te puedo explicar. Sí. Nosotros cuando vamos a encarar un elemento estructural, tenemos un par de cuestiones que ver para saber cómo lo vamos a verificar. Entonces, por un lado tenemos esfuerzos axiales, es decir, tenemos tracción, tenemos compresión y tenemos flexión. Paremos en esos tres. Entonces, si yo tengo un elemento que está solicitado a compresión, ¿sí? Obviamente voy a ir al capítulo 4. Según sea la forma, el diseño, la sección, si es una sección simple, iré a la primera parte, compresión, secciones simples, curva de pandeo, la formulita y se acabó la historia, terminado. Si es una columna grupo 4, grupo 5, tendremos que ir al capítulo 4, a la sección que corresponda al grupo 4, grupo 5, y hacer todas las verificaciones para esa tipología estructural con ese esfuerzo de compresión. ¿Correcto? Ahora, si además del esfuerzo de compresión tengo una flexión, de nuevo, flexión compuesta. Perfecto. Punto 1. Punto 2 que necesito saber. ¿La sección qué es? ¿Una sección simple o una sección armada? Sección simple. ¿Listo? Vamos al capítulo de flexión compuesta. El capítulo de flexión compuesta nos va a remitir al capítulo de compresión simple, en sección simple y el capítulo de flexión simple. Y aplicamos las fórmulas de interacción. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo la flexión compuesta en una sección con piezas distanciadas vinculadas con diagonales o con travesaños, ya sea grupo 4 o grupo 5, iremos al capítulo 4 y ahí verificaremos según nos dice la norma. Con la particularidad de que si el cordón que compone la columna en sí mismo, estamos en una columna de grupo 5, ese cordón a su vez, cuando yo lo voy a verificar, localmente es una sección simple sometida a flexión compuesta. Vuelvo al caso anterior. Tengo que ir al capítulo 8, interacción, que me va a remitir al capítulo 4, sección simple, compresión simple, capítulo de flexión, y luego aplico las fórmulas de interacción. Pero, cuando estamos en el capítulo 4, o tenemos barras armadas a flexión compuesta, la particularidad que aparece cuando aparece la flexión es que tenemos que tener en cuenta esa esos dos apartados que yo le decía, que estaban después de la fórmula del momento de segundo orden, cuando aparece la flexión, que se suma el momento de primer orden, ¿sí? Que hay que verificar el cordón que está con la compresión debido al esfuerzo normal, más la compresión debido a la flexión, que hay que verificarlo localmente alrededor del eje propio paralelo al material y alrededor del eje propio paralelo al eje libre y fuera del plano con la longitud completa de pandeo del cordón alrededor del eje propio paralelo al eje material. ¿Está bien? No sé si fui claro, no sé si a eso apuntado tu pregunta, si con todo lo que dije te pude responder. Si no, me decí de nuevo y le volvemos a dar vuelta. Sí, más o menos, o sea, sí entiendo eso. Por ahí no veo, porque nosotros cuando analizamos, por ejemplo, elementos a flexión y corte, Sí. por ejemplo, una viga, cuando pandeaba, bueno, cuando tenemos que hacer las verificaciones, sí buscamos el lambda R y vamos a la tabla. Y, Claro, ahí estamos hablando del pandeo local de abolladura. Pandeo de abolladura claro, por en abolladura. placa. Claro, bien. Bueno, todo esto que yo estoy diciendo, en cada ítem, cuando tengo el esfuerzo axil, que voy a verificar compresión en la sección simple, obviamente ahí aparece el Q y tendré que ver si es sección compuesta, si es sección compacta o no compacta o esbelta. Cuando voy a la flexión pasa lo mismo, es decir, siempre va a aparecer el factor o el elemento que tiene en cuenta el problema del pandeo local de la placa. Y en cada caso habrá que analizarlo. Ahora, hay para mí un concepto, por ejemplo, que es muy importante. Si yo tengo una barra, una sección compuesta, que tiene dos cordones y están vinculados en zigzag, solicitado con un momento, ¿cómo lo verifico? ¿Qué tengo para verificar ahí? Entonces, una pregunta tonta de coloquio. Si yo tengo una barra una barra que tiene dos cordones que están vinculados con un reticulado, ¿qué estoy teniendo? Solicitada flexión y estoy teniendo una viga reticulada de cordones paralelos. Digamos, es la viga de un pórtico
actuando las cargas de peso propio y sobrecarga del techo. Ahora, cuando esa misma viga aparece la compresión, porque una columna está biarticulada y la otra está empotrada y libre y estabiliza a la que está articulada, biarticulada, resulta que esa viga reticulada ahora está comprimida. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un elemento compuesto por dos cordones vinculados con una triangulación que está solicitado a compresión y flexión. Ya no tengo más una viga de cordones paralelos, tengo una columna armada del grupo 4. O sea, el mismo elemento, trabajando a flexión es una viga, y trabajando a flexión compuesta es una columna del grupo 4. ¿Está claro? Entonces, a ellos les estoy reflejando que ustedes, para saber a dónde tienen que ir en la norma, cómo lo tienen que verificar, básicamente hay dos elementos. La sección, o el elemento estructural, cómo está armado, sección simple, sección compuesta armada, qué clase de vinculaciones tiene, por un lado. Por otro lado, a qué esfuerzo. Momento en una viga reticulada, momento en una viga de sección simple. Si aparte del momento o sin el momento hay un esfuerzo axil, pasamos a tener una columna. Y si hay un esfuerzo axil y flexión, voy a tener una columna de sección simple o una columna del grupo 4, del grupo 5, según cómo esté vinculado. Pero con esos dos elementos, la morfología del elemento estructural y el tipo de solicitación que tiene, es donde a mí me va a definir qué verificación voy a hacer. Obviamente, dentro de todas esas verificaciones tendremos que ver que está implícito en el factor Q los problemas de la sección en cuanto a si es compacta, no es compacta o esbelta. Que va a aparecer tanto en compresión como en flexión en los elementos que estén solicitados con tensiones normales de compresión debido a la flexión y debido al corte. No sé si es muy difícil explicar y preguntar sin tener un dibujo. No sé si querés hacer un dibujo, te pongo como presentadora y lo vemos. No, Y si no, no, está bien. si no te Yo, invito a consulta y lo vemos en consulta, que ahí lo vamos a hacer por Zoom, y lo vamos a hacer viendo dibujos, viendo cosas. bueno, sí, ¿Eh? sí, Dale, sí, bueno, listo. no sé si tienen más preguntas. Profe, yo tengo una consulta, Sí, ya que estábamos hablando de columna. Si una bien, columna está sometida a compresión por peso propio y sobrecarga, y sí, además tracción por un viento de cubierta, sí. en la combinación de carga, ¿hay que tener en cuenta la tracción o es más desfavorable para la columna tener en cuenta solo las compresiones y la tracción, ¿no? Tenemos que hacer todas las combinaciones posibles. O sea, yo no te puedo dar la respuesta, lo que te tengo que decir es lo siguiente: hay que hacer todas las combinaciones, peso propio y sobrecarga, peso propio, sobrecarga y viento. Y así obtener el universo de combinaciones que se pueden plantear. ¿Y vos con qué te vas a encontrar? A ver si podemos hacer la gimnasia de ir reteniendo números. Yo me puedo encontrar una combinación donde tenga, ¿sí?, una flexión compuesta con un momento grande y un normal que acompaña. Por ejemplo, un momento de 10 y un normal de 5. Y tengo otra combinación con un normal grande y un momento que acompaña. Es decir, un normal de 10 y un momento de 5. ¿Cuál de los dos es más desfavorable? Y no sé, las tengo que verificar las dos, porque una es con predominio de la flexión, la otra es con predominio de la compresión. Entonces, verifico las dos necesariamente. Ni a hablar si aparece una tracción. Si yo tengo una tracción, y ya me cambia completamente todo, y tengo que hacer las verificaciones para la tracción, ya ni siquiera son comparables. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el corolario? Es que si yo no tengo en claro que una combinación es más desfavorable que otra, debo verificar las dos. Más que tener en claro, tengo que tener la certeza de que una es peor que otra, y entonces verifico con esa que es más crítica. Si yo no tengo la certeza, que es lo que pasa generalmente con varias combinaciones, tengo que verificar las dos. Y te voy a dar un ejemplo más. Supongamos que tenés una columna que está trabajando, ¿sí?, con una columna biarticulada. Y el estado de carga más desfavorable, entre comillas, es el peso propio de la cubierta con el viento. Y el viento en el techo, por ejemplo, me da tracción. Entonces tengo una base que está traccionada, pero al ser una base articulada,
los pernos de anclaje que yo estoy poniendo los ponía simplemente para tomar el corte. Pero ahora resulta que los pernos de anclaje por esa tracción, además de corte, tienen que tomar tracción. Que es completamente distinto a la combinación de peso propio y sobrecarga. Si yo tengo peso propio y sobrecarga, lo que voy a tener es una compresión. No sé si me explico. Que es un estado completamente distinto al de tracción. Entonces la tracción es muy distinta a la compresión porque aparece la sección neta, la sección neta efectiva, el bloque de corte, etc. Rotura por fluencia en el tramo o en la sección bruta, rotura, digamos, o verificación de tensiones de rotura en la sección neta. Es decir, son completamente distintas. Entonces, a lo mejor si yo tengo como resultante una tracción de 10 y tengo una compresión de 50, y puede ser que el problema me lo traiga la tracción de 10, ¿sí? Por la sección neta. Digo números así al azar, aleatorios, pero lo que quiero significar, si no tengo la certeza y tengo que hacer todas las verificaciones. Y como les había dicho cuando vimos el capítulo de flexión compuesta, hacer las verificaciones es muy simple porque las resistencias se determinan para las flexiones compuestas, los valores de resistencia y diseño son los mismos. Lo que van a cambiar son los valores relativos de los esfuerzos de compresión y flexión en la fórmula de interacción. Es decir, es muy simple la verificación. La parte compleja prácticamente no cambia, que es determinar la resistencia de diseño a compresión y a flexión para el elemento que estoy analizando. Luego, en la interacción que voy a hacer en el numerador, voy a ir colocando los valores de normal y de momento que corresponden a cada una de esas combinaciones que tengo posibilidad que sean las más críticas. No sé si me explico. Resulta muy Sí, simple. profe. Y otra O sea, duda, parece difícil, pero es fácil. Es muy simple el trabajo. Sí, decime. y otra duda. El viento encubierta hacia arriba, si la nave no es abierta, Sí, ¿existe? claro. Es muy simple. Es Ya como te una doy un succión, ejemplo. digamos. Claro, o sea, puede ser succión, puede ser presión, depende del lugar, el tamaño. Es más, en la misma cubierta, depende del tamaño, puede ser que haya parte que esté succionada y parte que esté presionada. ¿Sí? En la vieja norma decía que cuando el viento tenía una pendiente, no recuerdo, de 17, 22 grados, la presión era cero. Y si vos ponías una hoja con esa pendiente y prendías un ventilador, la hoja se volaba, o sea que la presión no era cero. Lo que debe ser es que la presión era tan baja que se la consideraba prácticamente igual a cero. No sé si me explico. Pero, a ver, va a depender de las dimensiones, de la ubicación, de las pendientes, y ahí van a surgir si son presiones o succiones las que genera el viento en la techo. Por lo general son succiones, las presiones por lo general no traen mayores problemas. No traen mayores problemas en algunos elementos de la cubierta, ¿no? Las presiones después sí traen problemas en otros elementos de la cubierta. Perfecto, gracias, profe. A ver, ustedes tienen que estar abiertos a las distintas posibilidades y como recomendación verificar todo. No dejen nada sin verificar. No simplifiquen nada. Cuando tengan muchísima experiencia, ahí van a empezar a simplificar algunas cositas. Si no, caso contrario, no simplifiquen nada, hagan las verificaciones que son un ratito más de trabajo y los va a dejar seguros, para que no cometan errores. Son muy complicados los errores, muy complicados. Las estructuras también, como siempre les digo, son coherentes. Las estructuras nos avisan, porque por ahí cuando arrancamos no nos damos cuenta de los errores. Pero, como alguna vez les dije, si ustedes utilizan un programa de cálculo y el programa le dice que tienen que hacer una columna que ustedes predimensionaron de 15 por 15 y le tienen que meter 6 barras del 20 adentro, significa que hay un error de diseño. El programa no distingue errores de diseño. Ustedes lo tienen que distinguir. Entonces ahí que están viendo que esa estructura, esa columna, no es coherente, no hay relación. Entre 15 por 15 de hormigón y 6 barras del 20, no hay ninguna relación. O sea, las cuantías, incluso el reglamento nos cuida, nos dice cuáles son las cuantías mínimas y las cuantías máximas de una sección. Ahí tenemos una cuantía que está tremendamente por encima del máximo. Pero me tengo que dar cuenta yo cuando estoy haciendo el diseño y obtengo ese resultado. O sea, si no vi que la columna era muy chica de 15 por 15, el resultado me está avisando. Lo otro que me avisa son las deformaciones.
Si yo hago una losa de 15 centímetros de espesor, ¿sí? Le tengo que poner 6 barras del 20, porque tiene 5, 6 metros, 7 metros de luz para esa carga, y me da que verifica la resistencia. Seguramente, si miro el diagrama de formaciones, que hay que mirarlo, me está diciendo que esa losa de 5 o 7 metros se está deformando 20 centímetros. Entonces hay un problema de rigidez, está mal diseñada. No tengo que hacer una losa tan fina, de un espesor tan fino, para semejante luz con semejante carga. No sé si me explico. Es coherente, o sea, lo mismo pasa con las columnas y con las vigas. O sea, yo no puedo tener una columna de 1 metro por 1 metro para tomar una viguita de 50 centímetros. Voy a los extremos. Ni puedo hacer una viga de 2 metros de altura y poner una columna de 10 por 10. No es coherente. O sea, es como si ustedes han visto un árbol con un tronco chiquito y una copa inmensa. O un árbol con un tronco inmenso y una copa chiquita. Es una incoherencia total. No es necesario. No puede ser así. Hay proporción entre los distintos elementos estructurales, de uno a otros. Profe, hay con el tema de la succión, o sea, la succión se genera alrededor de la nave y succiona el techo, porque por ahí hay un caso que decían, como en un galpón, creo, se había roto de la fuerza del viento, se había roto el cerramiento lateral que era de vidrio, y ahí como que ingresó el viento y eso hizo que el Claro, techo se volara. ustedes cuando vean la norma para calcular el viento, es tremendamente importante la permeabilidad de los muros. ¿Qué es la permeabilidad? ¿Cuánto es lo que está abierto y cuánto es lo que está cerrado? Es muy distinto el comportamiento de la nave si el muro es ciego a si el muro tiene aberturas. Ni hablar si se rompen los cerramientos del muro. Cambia completamente la geometría. La nave funciona como un globo. Si ustedes a un globo lo van inflando, ¿qué significa? Le van metiendo aire a presión adentro y va aumentando el tamaño. Si usted una nave, nos pasó en una nave, acá hicimos una verificación de una nave en una industria automotriz, ¿y cuál fue el resultado? Recomendamos que tal portón permanezca siempre cerrado, y en caso de que se necesite abrir sí o sí, cuando el viento supere los 20, 30 kilómetros por hora, cerrar el portón. Porque la nave con el portón cerrado funcionaba bien, pero con el portón abierto, la presión interna no tenía forma de soportarla. No sé si me explico. Entonces, si ustedes tienen una nave que está vidriada y de pronto se rompen los vidrios, no por el viento, por ejemplo, sino por la piedra que le pegó, cambia la configuración de la nave y se va a inflar como un globo, y si no estuvo previsto que podía aumentar esa permeabilidad, chao la nave. ¿Sí? Una antena se cayó acá en la sierra el año pasado, creo que la foto estuvo en internet dando vueltas, donde se veía el cable de acero que tenía 16, 20 milímetros de diámetro, y el hielo lo había forrado ese cable de acero y tenía un diámetro como de 15 centímetros. Entonces el peso del hielo en el cable, que era el tensor de la antena, tiró del cable ese peso y tiró de la antena y se cayó la antena. Otras antenas, ¿por qué se cayeron? Porque el reticulado de la antena, que estaba calculado, la permeabilidad que tiene frente al viento, porque el viento empuja el reticulado, más lo va a empujar mientras más denso sea ese reticulado, por la fricción que genera, el estrangulamiento. Imaginen siempre el viento como si fuera agua que va pasando por un tubo, y a ese tubo le vamos oponiendo elementos que vamos cruzando como un reticulado. También pasó que en una antena, el reticulado aumentó su sección, disminuyó la superficie hueca, aumentó la fricción, aumentó la presión y se cayó la antena por el hielo que tenía el reticulado. Entonces son cuestiones que de alguna manera hay que contemplarlo, que es muy difícil normalizarlo, más cuando pasan cosas atípicas. O sea, nevadas que superan ampliamente las previstas, agua y temperaturas bajas que producen este proceso de congelamiento y formación de hielo en los tensores. Hay muchas cosas que pasan. Una chapa mal puesta en un tinglado, ¿sí? Porque se robaron los tornillos, o sea, se robó la rosca del tornillo cuando se la colocó, entonces quedó media suelta. Viene el viento, si ustedes se fijan en las filmaciones, cuando el viento tiene un techo o algo, difícilmente lo tira el techo completo. Comienza por una partecita sacando una chapa, ya después como si se metiera por debajo de la chapa y ya lo vuela todo el techo y ya vuela toda la estructura. Son procesos dinámicos. Y como les dije alguna vez, el viento es el principal agente que empieza a encontrar los defectos. Y por ahí el defecto no es que toda la nave está mal hecha, no, a lo mejor hay una chapa allá en la punta que está mal puesta,
que falló el operario en ese momento, no puso bien, agrandó los agujeros, lo que fuera, o puso menos tornillos de lo que tenía que poner, entonces se voló una chapa, se rompió un vidrio, se abrió una puerta, muchos elementos que cambiaron la permeabilidad, y la nave se infla como un globo, y tenemos la presión interna, más la succión externa, y una mezcla para que, bueno, allá fue la pobre nave, se la llevó el viento. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos algún día en consulta o en el coloquio. Otro consejo, tanto para el práctico como para el coloquio, y esto es válido para todas las materias de aplicación, las materias de aplicación son teórico-prácticas, es decir, la teoría va hermanada, abrazada con la práctica. Entonces, no deberían, lo pueden hacer, no deberían estudiar el práctico sin estudiar el teórico, ni estudiar el teórico sin estudiar el práctico. Porque por ahí hay temas teóricos, por ejemplo, columnas armadas del grupo 4 que le tocan el teórico, hay alumnos que no saben ni por dónde empezar con columnas armadas, y yo no entiendo, pero ¿cómo? Han promocionado el práctico haciendo columnas armadas y no saben explicar columnas armadas. Si explicar columnas armadas es como resolver un ejercicio práctico sin número. No sé si soy claro. Entonces, por ahí como dicen que columna armada es un tema práctico, no lo estudian y estudian otros temas. No, o sea, en el teórico le puede salir cualquiera de los temas que dio en clase, que son todos los temas que ustedes después aplicaron en la resolución de los ejercicios prácticos. Así que bueno, ese sería el último consejo, suerte y bueno, nos estaremos viendo en el coloquio. ¿Eh? Chao, profe, muchas gracias. Bárbaro. Chao chicos, hasta luego. Chao, Chao, profe. profe. Muchas Bueno, gracias. gracias. Chau. Profe, gracias. Chao, chao.